Saludos amigos, bienvenidos a una entrega más de Atípica 1, 2, 3 a través de nuestro canal, donde tratamos de compartir contigo todo este contenido relacionado a las condiciones del neurodesarrollo para todas esas madres, padres y familias que pues justamente tienen una persona en su núcleo con una condición especial. Así que este contenido es para ti. Bienvenidos sean todos a Atípica 1, 2, 3 con Nere Moreta. Muy buenas tardes, mamá típica, y hoy tenemos un programa muy especial. Yo sé que todas nosotras nos preocupamos mucho por la alimentación de nuestros hijos, porque de repente son muy selectivos con las texturas, con la alimentación, y es un verdadero problema. O sea, es un dolor de cabeza para todas las madres. Yo que soy madre sé lo difícil que es pensar, mi hijo no se está alimentando bien, no se está nutriendo. Yo veo que él nada más come un grupo selecto de alimentos, le estarán faltando nutrientes, se mira a enfermar. Pues hoy vamos a aclarar todas nuestras dudas con relación a alimentación y también vamos a darle unos pequeños truquitos para hacer que nuestros hijos aprendan a comer saludable y llevar un estilo de vida más sano, ¿no? Y tenemos hoy un invitado muy, muy especial porque es un doctor nutricionista, que es lo que todas ustedes han estado pidiéndonos, hablar con un nutricionista que nos aclare muchas dudas sobre dietas, problemas gástricos y todo esto que nosotras tenemos en nuestra cabecita y que nos preocupa. Adelante, doctor. Así es, el doctor Pedro José Rijo, doctor en Medicina, Universidad Autónoma de Santo Domingo, también pediatra en el Hospital Central de las Fuerzas Armadas de la UAS, acá en República Dominicana, gastroenterología y nutrición pediátrica, que creo que es lo que más nos conecta con las necesidades que tenemos aquí para aclarar y que pues tenemos el grupo de apoyo completito, lleno de preguntas, así que vamos a responderlas cada una. Bienvenidos a usted, doctor. Gracias por la invitación. Qué bueno que está con nosotros. Somos lo que comemos, dicen por ahí. Y en este caso particular del autismo, ¿qué tanto esa frase responde esa? Esa frase no solamente aplica para el autismo, sino que aplica para todo. Creo que fue Hipócrates que dijo, deja que tu alimento sea tu medicina y que tu medicina sea tu alimento. Wow. O sea que nosotros debemos todos de comer saludable. Ahora bien, antes de pasar a la parte de las preguntas, es bueno dar una breve introducción sobre el porqué de la importancia de la nutrición en el autismo. Muy excelente. bien. Nosotros tenemos algo que se llama eje intestino-cerebro. Cuando yo doy este término, generalmente la gente se queda como, ¿y qué es eso? Entonces, siempre le digo, hago la siguiente connotación. Ustedes dos, ¿alguna vez han estado estresados, nerviosos, ansiosos, verdad? ¿Alguna vez no? O sea, alguna vez en las últimas horas. Porque Entonces, cuando eso pasa, suele pasar las siguientes cosas. Le da cólico, vómito, dolor abdominal o vómitos. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos unas fibras nerviosas que van a enviar una señal desde nuestro cerebro hasta nuestro intestino. Y el intestino va a enviar una señal desde el intestino hacia el cerebro. Ese es el eje intestino-cerebro. Esas fibras nerviosas que llevan y traen información mediante unas sustancias que se llaman neurotransmisores. O sea, que cuando la gente dice siento mariposita en el estómago porque se enamoró, ¿tiene sentido? Sí. Exactamente. Entonces, por eso incluso se dice que el intestino es el segundo cerebro. Porque es incluso después del sistema nervioso central la parte de nuestro organismo que más células nerviosas tiene. Entonces, ¿por qué esto es importante? Ustedes saben que hay un sinnúmero de teorías de por qué se produce el autismo. Sí. Una de las teorías más comentadas es la famosa teoría del intestino permeable. Qué bueno que toca esto. Que se habla de que puede ser producto del exceso de antibióticos, de la mala dieta que llevamos, trastornos inflamatorios, alergias y muchísimas otras cosas más. Todas esas son teorías, porque hasta ahora nosotros no tenemos una causa específica de por qué es el autismo. Entonces, cuando hablamos de intestino permeable, lo que habla es que las células generalmente van bien pegaditas, ¿verdad? Sí. Entonces, imagínense un colador. Un colador de lo de pasta. Un colador de pasta tiene los hoyitos más grandes. Más grandes. Sí. Si ustedes echan, vamos a decir, un jugo de guayaba en el colador de pasta, ¿qué pasa con el jugo de guayaba? Se va todo por ahí. ahí. Entonces, el intestino permeable es como un colador. Todo lo que va a llegar hacia el intestino va a pasar al torrente sanguíneo porque las células, esas uniones no están. Entonces,
no sé si conocen la morfina también. La morfina es una sustancia que se utiliza para el tratamiento del dolor, incluso en Estados Unidos. Aquí también se vende bajo receta médica porque crea adicción. ¿Por qué? Porque la morfina da una sensación de bienestar, de placer, hace sentir a la persona como en un estado super high. Entonces, el gluten, la caseína y la soya, se habla de que cuando llegan al intestino se transforman en derivados de la morfina. Gluteomorfina y caseomorfina. Entonces, cuando pasan por ese colador, que es el intestino permeable, viajan al cerebro del niño con autismo y producen hiperactividad, insomnio, falta de concentración y todas las conductas disruptivas que vemos. Incluso, nosotros, si ustedes se sientan a analizar, un gran porcentaje de los niños con autismo, los alimentos que prefieren son la leche, los alimentos con gluten, como las galletas, los pan, las pastas y las cosas con harina, los alimentos con azúcar, los alimentos con químicos, porque todo esto pasa por el intestino y le da al niño esa sensación, ese estímulo. Entonces, muchas veces esa es una de las razones por la que lo prefieren. O se da también el caso de que, que cuando el alimento, en el caso de cuando el niño rechaza el alimento, es porque cuando el alimento llega al intestino, se produce una reacción inflamatoria, entonces el niño lo rechaza porque no lo quiere consumir, porque esto le puede producir dolor, tiene una mala experiencia y esa es la razón por la que la rechaza. Muchas veces el niño no lo sabe explicar, no lo sabe decir, más cuando son niños que son no verbales. Muy bien. Entonces, para entender esta interesantísima analogía del colador, en el caso del niño con la condición de autismo, generalmente ese es el del colador de los agujeros grandes, por así decirlo. Exactamente. Que filtra menos. El intestino permeable quiere decir que todo lo que llega al intestino puede pasar al torrente sanguíneo sin ser metabolizado. No filtra lo suficiente. Exactamente. Por ponerlo de una forma. Exacto, para entenderlo como una idea. Bien. Qué interesante que empecemos justamente con ese tema, porque es de las cosas que más la madre me pregunta. La dieta libre de gluten, la caseína, es cierto que mi hijo coma harina, coma pan blanco, va a estar peor. O esta dieta es solamente para, o sea, este daño, esta impermeabilidad es solamente para la comunidad que tiene autismo o es para todos nosotros. Este daño no es necesariamente exclusivo de la comunidad con TEA. Incluso hay estudios de que hablan de que niños normotípicos, cuando consumen leche de vaca, igual pueden producirle todo, le puede producir insomnio y le puede producir hiperactividad, porque eso es algo propio de la caseína, porque nuestro cuerpo no digiere, no metaboliza la caseína en su totalidad. Entonces eso puede pasar en cualquier niño. Con respecto al gluten, realmente el gluten es una proteína que ayuda a que los alimentos que son a base de harina, pues es lo que le da como la elasticidad y todo eso. Entonces, generalmente, ¿qué pasa con el gluten? Que cuando llega al intestino, si no se digiere de la forma correcta y nuestro intestino no tiene la capacidad de digerirlo por completo, puede producir daño inflamatorio. Ahora bien, la pregunta es, ¿a todo niño se le debe retirar el gluten y la caseína? Esa es una la de las preguntas. Pregunta del millón. Entonces, la respuesta es, lo ideal es hacer una evaluación de ese niño, hacerle pruebas de alergenos, para saber si es alérgico a la leche, si es alérgico al gluten, hacer un perfil celíaco, que es lo que se conoce como enfermedad celíaca o intolerancia al gluten, para determinar si realmente hay que retirarlo. Ahora bien, yo en mi práctica privada sí recomiendo retirar la caseína a todos los niños con autismo. La caseína a todo el mundo, todos. O sea, a todos los pacientes, los que tienen autismo y los que no, o sea, a todos los niños. A los que tienen autismo y a los que no tienen autismo, porque también ¿qué pasa? Lo siguiente, nosotros somos, en la particularidad de nuestro país, en nuestro país el niño que no toma leche se va a morir de hambre. Ese es el concepto que tiene la madre. El niño que llegó al año, a los 2 años y no consume leche, ¡ay, se me va a morir de hambre! Es una causa, un motivo de consulta que yo no le puedo explicar. Yo vine porque mi niño no quiere beber leche. Tuvimos una campaña en los 90, los que somos de esa generación, a los que se me cayó la cédula, ese gut meal, es como toma leche. Había una motivación. Una gran motivación a que se consumiera leche por los beneficios que tiene, del calcio y demás. Pero ¿qué pasa? Era comercial que eso. Que todas las propiedades, todo lo que aporta la leche, nosotros lo podemos tener también de algunos vegetales y de algunas frutas. Entonces, en cuanto a la caseína, yo la retiro en casi todos los niños con TEA, y en los niños que no tienen TEA, si no la quieren consumir, pues igual se la retiro, porque incluso, algo que yo siempre digo y suena cliché,
cuando ustedes han visto a un becerrito, que es el hijo de la vaca, pegado de la teta de una chiva. Cierto. Okay. Entonces, ¿por qué nosotros insistimos en darle leche de vaca a un bebé? Cuando lo ideal sería la leche humana. La leche materna. Y el cuerpo funciona tan bien, que a partir de los 2 años, entre los 2 y los 5 años, con un pico, principalmente a los 4 años, nuestro intestino empieza a disminuir la lactasa. La lactasa es la enzima que digiere la lactosa, que es el carbohidrato de la leche. Okay. Casi todos nosotros 3 ahora mismo, somos intolerantes a la lactosa. Bueno, yo a los 7 años dejé la leche. No tomaba leche. Yo no lo soporto. Y eso es algo normal y fisiológico que empieza a los 2 años, pero se acentúa más entre los 4 y los 5, porque ya nuestro organismo no la necesita. Pero nosotros seguimos. Ya a los 7 a mí me daba mucha pela. Yo me sí, nosotros teníamos incluso. Qué bueno que te mencionas esto. Puede ser de luz para todas las familias. Porque en el caso particular de nuestra casa, siempre los recuerdo de niño de Nere no toma leche, eso era un tema. Sí. Y se le daba entonces helado y cosas por donde ella pudiera tolerarla, que no sé si los quesos no, en un incluso momento. en muchos niños neurotípicos, yo le digo, mira, si el niño consume yogur y consume queso o productos que contengan leche, no es necesario que le insistan tanto en que se la beba, y más si no la quiere. Está teniendo el lacto como Si quiera. él no la quiere, dáselo de otra forma. Es educar a la población de entender que la leche realmente después del año no es necesaria. Antes del año sí. Y porque las ese es el leches alimento alternativas, principal. por ejemplo, que ahora estamos tomando leche de almendra, que mucha gente dice, pero eso no es leche. Eso no es leche. Eso no es leche, Eso es leche de bebida. almendra. Eso Eso puede es tener una un nombre. bebida de almendra. Lo que pasa Extracto es de leche almendra. coco que es bebida y de coco. bebida Realmente, de coco, entonces no es leche, porque yo, no viene de un animal, ¿no? A O de veces un para ser. yo explicarlo en la consulta, uso el término leche, porque a veces cuando yo le digo, mira, vas a comprar una bebida de almendra, me dice, doctor, ¿y dónde yo consigo eso? No, ya se le puso ese nombre. Entonces, es para explicar, a veces es más fácil decir leche, pero realmente es bebida vegetal. Porque el otro día en una conferencia decía lo mismo, decía, cuando tú has visto un coco con amamantando un coquito. O dónde tú ordeñaste una almendra para que le saque leche. Exactamente, entonces no es leche, son bebidas vegetales. Y sí son las opciones ideales ya en niños a partir del año de edad. Antes del año de edad, lo ideal es la leche materna, o bueno, las fórmulas lácteas. Realmente son lo ideal, porque antes del año de edad no se recomienda la utilización de las bebidas vegetales, antes del año. Sí, la lactancia materna, que donde quiera que voy, si puedo hablar de la lactancia, decir que la lactancia materna es lo mejor que existe en el mundo, porque tiene inmunoglobulina, tiene todos los carbohidratos, proteínas y lípidos que un bebé necesita para su crecimiento. Y como escuché una vez, creo que fue a Yandra decir, las mujeres tienen un superpoder, la mujer tiene la capacidad de hacer que el bebé nazca y mantenerlo vivo hasta el año, produciendo el alimento que ese bebé necesita. O sea, y eso es lo mejor que hay en el mundo. De hecho, doctor, yo puedo dar testimonio de cómo la lactancia materna fue beneficiosa para mi niña. Yo tenía pensado lactar, desde que yo estaba embarazada, lactar, y luego a los 6 meses empezar con la alimentación, y quería hacer eso de una alimentación saludable, pero yo no sabía que mi niña venía con la condición de dermatitis atópica. Cuando empezaron estas alergias, pero eran unos cuadros horribles, y la llevo a dermatología y lo primero que me dicen, solamente leche materna. Entonces, yo que incluso no producía leche al principio, y yo dije, no puede ser que una vaca sea mejor que yo. Entonces yo me fajé a tratar de producir leche. Y se a logra. buscar videos. Y llegué a producir tanta que tuve que donar. O sea, que eso era una cosa terrible. Pero en ese momento dije, wow, qué importante que yo decidí tomar esta decisión, porque mi niña necesitó leche materna hasta los 2 años. No había ninguna fórmula que no le diera ella alergia. pudiera tomar, porque toda le daba alergia, era un cuadro muy feo. A veces a esos pacientes le digo en la consulta, ese es un niño inteligente. Sí, entonces quizá, pero para aprovechar esa información que está muy buena, ¿puede realmente una madre forzar ese proceso? Porque algunas se frustran y dicen, es que yo no pude, y compran fórmula. ¿Hay alguna madre que pueda tener alguna limitación verdadera de que no produce o es falta de algún estímulo? Sí hay condiciones en lo que la mujer pues no puede tener una producción adecuada de leche materna, pero sí también a veces, lo reconozco, nosotros como médicos a veces no le damos las herramientas a las madres que necesitan para poder lograr una buena producción de leche materna. Yo, por ejemplo, en mi consulta casi siempre verifico el agarre del bebé, pongo a la mamá a amamantarlo, a ver qué está pasando, le pregunto si quiere realmente lactar, porque al final de cuentas es una decisión exclusiva de la madre, pero sí se puede, aunque incluso hay madres
que le dan el seno al bebé, duran 2 meses sin darle seno al bebé y dicen, me sequé. Y tú vuelves y pegas al bebé y la mamá vuelve y empieza a producir. Vuelve y produce por la estimulación. Yo de hecho tuve la fortuna que tuve una doctora que no solamente me motivó, prácticamente me obligaba, la doctora. Y yo le agradezco tanto a la doctora Fonder, que siempre me decía, tienes que lactar. Y yo me quería dar por vencida. Y ella me decía, no, tú vas a lactar, yo te voy a enseñar. Y ella empezaba a darme trucos y me decía, tómate 2 litros de agua, estimúlate las glándulas hasta que salió leche. Así o sea, es. Doctora Lilian Fonder, un Hay abrazo que para ella. insistir y se puede lograr. Qué Así belleza. es. Me gustaría que estamos ya en ese tema de alimentación en bebé, que es justamente la razón por la que quise hacer esta presentación. Y el tema de reducir la cafeína, el gluten y todo eso, en mi caso, lo apliqué de la manera opuesta. ¿Y por qué quiero hoy traerles esta información? Y es porque yo, con mi niña, con todas las condiciones médicas y del neurodesarrollo que tiene, logré que ella se alimentara de manera saludable. Hay mucha gente que me conoce, que incluso me han pedido recomendaciones de cómo hacer para que sus niños con autismo, que son muy selectivos, puedan alimentarse un poquito mejor. Y yo con mi niña empecé alimentándola desde el principio. Yo tenía la teoría de que si le ensucio el paladar, ella no va a querer comer cosas saludables. Es decir, después que uno prueba cosas con azúcar y ya le cogió el gustico, entonces ahora no va a querer. Y yo empecé con ella a los 6 meses probándole primero los cereales. Le probé variedades de cereales y luego le probé los vegetales. Todos los colores habido y por haber, sin probar la fruta. Mi teoría es que si prueba el dulce de la fruta, luego no quiere probar los vegetales, no le van a gustar, porque claro, aquello era más rico, ahora tú me vas a dar esto. Entonces le probé todos los colores de vegetales, me aseguré de probarlo todos, cada uno, con mucha paciencia. Y luego empecé con las frutas, probé también muchos colores, yo creo que cada color aporta algo diferente. Le probé todas las frutas. Y bueno, también empecé ya después del 8º mes con las proteínas, ya con la pechuga de pavo, pollo. Y ya mi niña tiene 10 años y hasta hoy come de todo. Y cuando yo le hago la fiesta de cumpleaños, yo compro chuchería para todos los niños y tengo que hacer una bandeja de ensalada para ella aparte. O sea, ahí tiene que haber apio picadito, ahí tiene que haber zanahoria, porque si no ella no va a encontrar nada que comer. Entonces, o sea, que no le gustan esos otros ella cositos. no le llama mucho la atención. Si tú le das un bolón, lo chupa 3 veces y te lo da para atrás. O sea, ella rechaza eso. Ella prefiere mejor. Wow. Y hace brócoli. Ok, está saboreando brócoli. O sea, con un gusto que todo el mundo le da ganas de comer brócoli cuando la oye a ella y la ve disfrutando de esa manera. Entonces, a mí me gustaría, desde el punto de vista médico, llevarle a las mamás esa información y que también las que ya, porque es fabuloso cuando uno empieza desde un principio, que uno dice, bueno, es un desde besito, cero, esto bien. fue lo que yo empecé desde cero. Mi niña no comió nada de harina ni arroz blanco hasta los 3 años. Ya después de los 3 años, porque yo dije, bueno, no pasa nada si un día se come un pan, pero el pan no es como de las primeras opciones de comida, que, o sea, no está dentro de la... Pero si ya una mamá dice, yo no tenía esta información, no es su culpa, no le llegó la información, no tuvo un médico que la asesoró, ¿qué puede hacer cuando ya el niño solamente quiere comer pan y tiene un problema y chuchería y ya se determinó que el niño es un paciente celíaco, que no le hace bien comer eso? ¿Qué puede hacer esta mamá? Si realmente el niño es celíaco, se debe de interrumpir el gluten inmediatamente. Inmediatamente, o sea, no si es se algo que determinó, podemos hacer gradual, exacto, ni no. nada. Si se determina que es celíaco, es inmediato, porque la enfermedad celíaca es la intolerancia al gluten. Cuando el paciente ingiere gluten, pues el intestino se inflama, puede presentar sangrado, puede presentar desnutrición, puede presentar distensión abdominal, pueden presentar diarrea crónica. O sea, ya esto es una enfermedad que sí se debe retirar inmediato. Incluso los pacientes, desde que se les retira, pues inmediatamente cambian y mejoran. Doctor, disculpe, ahí mismo, ¿en qué alimentos se encuentra el gluten? En todos los alimentos que contienen trigo. En todo lo que contiene es decir, trigo. el pan. El pan, la pasta, las galletas, incluso el gluten se puede encontrar
en cremas, en champú, en productos de limpieza, en muchísimas otras cosas. Y el mismo trigo, o sea, cocinar un trigo como hacía mi Hay un tía. trigo que es el que se llama buckwheat o trigo sarraceno. Ese trigo no tiene gluten. Es un trigo que viene ya como procesado y que no contiene gluten. Ese sí se puede consumir. Pero el trigo como el que nosotros conocemos, ese no. Ese tiene gluten. ¿Y pudiéramos confiar en los productos ya hechos en base de harina, pero que dicen gluten free? Sí. Okay. Sí, porque incluso en países como España, Estados Unidos, Argentina, que tienen una alta incidencia de enfermedad celíaca, es obligatorio rotular los productos sin gluten y tener pasillos que están solamente con productos sin gluten. Si tú vas a España, tú vas a encontrar los supermercados que tienen 2 y 3 pasillos que solamente es productos sin gluten, igual en Argentina. Sí, en Estados Unidos también tenemos un pasillo para... que es solamente de productos sin gluten por la alta incidencia de enfermedad celíaca. ¿Y RD, mi doc? Sí, realmente aquí hay muchos productos. Vale. Realmente sí se consiguen. Hay unos cuantos supermercados donde puede ir y se puede conseguir. No hay un pasillo dedicado para ello, pero si se sientan, bueno, no se sientan, sino si caminan por los pasillos y van leyendo, sí consiguen muchos productos sin gluten. Pero algo, doctor, que yo le digo a las mamás siempre de mi grupo, y yo no sé si estoy mal en eso, yo digo, si tu niño lleva una dieta sin gluten, tú quieres darle carbohidrato, ahí está la batata. O sea, tú puedes darle, o sea, no hay que salir al supermercado a buscar un producto caro con una etiqueta que dice gluten free. Yo creo que mi hija comió gluten free sin tener la intención. Hace una semana, justamente el domingo pasado, en una charla cuando yo hablaba de la dieta sin gluten y sin caseína, pongo un slide que dice no consumir azúcar, no gluten, no caseína, no xilitol, no aditivo, no conservante, y todo el mundo como que empieza a susurrar y yo le digo, bueno, ¿qué le voy a dar al niño? Y sé que las madres que están escuchando ahora en su cabeza están pensando esto mismo, ¿qué le voy a dar al niño? Entonces yo le decía en ese momento, el organismo no necesita malta, no necesita refresco, no necesita papitas, no necesita salsas procesadas, no necesita refresco. En ningún momento, en lo que llevamos hablando aquí, yo he dicho que no le den carnes, que no le den pescado, que no le den huevo, que no le den arroz, que no le den todo tipo de vegetales, que no le den fruta, que no le den víveres. En ningún momento hemos dicho eso. Todos los gluten free no están en un pasillo, están ahí en nuestra dieta. Están incluso, y ahí me dicen, doctor, pero es que sale muy costoso. Sí sale muy costoso cuando tú vas al supermercado. No necesariamente pero tiene que ser costoso. Si tú vas al mercado y compras el producto proveniente del campo, que generalmente es un poco más barato que el que está en el súper, no sale tan caro. Sí. Ahora bien, el estilo de vida que nosotros llevamos hoy en día, la rapidez. A veces la rapidez nos forza a que es más fácil un drive-thru que comprar, que yo sentarme a quizás preparar esa carne de hamburger yo en mi casa, ponerle la lechuga, ponerle etcétera, quizá preparar un pan yo mismo en mi casa sin gluten y yo hacerle el mismo hamburger que venden al niño, pero con todo orgánico y natural. Y mencionamos los víveres ahorita, pero víveres versus pan, vamos a estar claros, una funda de pan, toma, cómetela. Y sale más barato. No hay que prepararlo. Entonces, volviendo a la pregunta realmente, si el niño tiene selectividad, o sea, rechaza alimentos, lo primero es una evaluación. ¿Por qué? Porque hay muchos niños, porque como tú decías al inicio, generalmente estos son problemas sensoriales. En el que el niño lo rechaza porque no le gusta la textura, no le gusta el olor, no le gusta el sabor. Cuando lo siente en la boca tiene una hipersensibilidad en la boca. Entonces, incluso son niños que a veces yo le pregunto a la madre, cuando tú lo cepillas, ¿él se deja cepillar bien? Me dicen, no, desde que yo hago el cepillo, él se echa para atrás. Son niños que tienen hipersensibilidad oral. A veces son niños que no hablan, no dicen nada y solamente comen líquidos. ¿Por qué? Los músculos que nosotros utilizamos para masticar son los mismos que utilizamos para hablar. Entonces, si el niño no sabe utilizar la lengua, a veces un gran porcentaje de niños que la mamá te dicen, él toma el alimento y se lo deja ahí en la boca. Sí. Es realmente, no es que el niño no le sabe lo que quiere hacer con el alimento, no es que no le guste, exacto. Es que él no sabe qué hacer porque no hace movimientos con la lengua, porque no ha aprendido a hablar, no sabe utilizar la lengua y no lo tragan completo porque no mastican. O sea, es un asunto físico motriz, o sea, exacto. A veces son músculo él no sabe qué hacer con él. Son a veces alteraciones motoras porque no hay movimiento
y sensoriales, porque cuando llega una textura, ejemplo en mi caso particular, yo no tolero la textura de la avena. Oh, wow. Hay mucha gente que de hecho, ay, me da guácala la avena. Yo la textura de la avena yo no la tolero. Pero la integral que no hace como la babita, no, un poquito, ningún esa es la única que yo me puedo nada. comer. Ni si por ejemplo, si son harinas, como bueno, va a decir una marca, pero la harina de negrito, Ajá. que tiene esa textura arenosa, yo tampoco la tolero. Nada que venga con esa textura, yo lo tolero. Wow. Entonces, eso es algo sensorial. Raymond, ¿te suena familiar? Sí, bueno, ¿Estás hablando de mí? sí, ¿no? Que por ahí viene el tema que conocemos como maña. La maña del muchacho. La maña mía. Por ejemplo, yo como nada más pechuga desde niño. A mí no me gusta muslo ni alita, de que donde está algo es porque todas Entonces, esas terminaciones nerviosas. A mí. Y qué bueno que tú mencionas ese tema con respecto a la selectividad por lo siguiente, que le voy a decir a las madres. Si el niño solamente quiere comer muslo de pollo, dele muslo de pollo. Lo importante es que se está comiendo el pollo. ¿Por qué? Porque a veces me ha pasado en la consulta que la mamá llega, doctor, él no come pollo, pero no se lo come de ninguna forma. No, si yo le doy pechuga, él se lo come. Digo yo, pechuga, pero se lo está ¿no? comiendo. No, es que yo quiero que él coma muslo y coma. No. Ok. Entonces, a veces las madres se enfrascan en que, por ejemplo, si tú le das el brócoli rallado, el niño se lo come, pero si tú se lo das entero, no se lo come. Ah, pero yo quiero que se lo coma entero. Dáselo rallado. A veces es sentarnos. Mira, un caso que me pasó hace 3 semanas en la consulta. La madre llegó, el niño no comía absolutamente nada. Nada, solo comía ¿Y de qué eso arroz. se tenía de leche? Ah, de arroz. No, arroz. Él comía arroz. Okay. Y yo, bueno, estoy haciendo mi historia clínica, come arroz. Le digo yo, pero tú no le pones nada al arroz. No, si yo le pongo habichuela, guandula, y él se lo come. Sí, si tiene arroz, él se lo come, ok. Y las carnes, no, si yo le pongo una carne sola, él no se la come. Entonces, él no come ninguna carne. No, si es locrio, él se lo come. Digo yo, ok. Y si tú le haces una carne molida y se le echa el arroz, sí se la come. Y los vegetales, no, él no come ningún vegetal. Si yo le pongo ensalada, él no se la come. Digo yo, pues entonces hay que trabajar los vegetales. Vamos, como a él le gusta mucho el arroz, vamos a mezclarlo. No, yo se lo mezclo con el arroz y él se lo come. Digo yo, mi amor. Y entonces, ¿por qué tu estamos niño aquí? no tiene un problema de alimentación. Tú lo que necesitas es una orientación de cómo preparar esa comida de forma que él se coma una comida completa, sana, nutritiva y que le aporte todo. Pero tú, ojalá mucha mamá, que su niño todo lo que le den se lo come en el arroz. Porque tu niño come bien. Ese niño hasta comía locro de arenque. Dios mío, el tema es que hubiera arroz en la jugada. Ese era el tema. Por ejemplo, yo tengo un sobrino que ese es al revés. Okay. Ese va, te ve la comida y te hace así con un dedito y te dice, no carne. Si él no ve carne, no se lo come. Ah, como mi niña entonces, si no le ve vegetales, yo le hago una sopa y ella ve que no tiene suficiente color, ella me dice, brócoli, no la quiero porque no tiene brócoli. Ella es mínimo verbal, o sea, ella no comunica bien, pero ella hace, brócoli, como... No, eso significa no vive brócoli, yo no me voy a comer eso. Porque en el caso de mi sobrino, si no tiene carne, no hay nada. Ahora, tú le puedes dar lo que sea, siempre y cuando tenga pero carne. Con carne. Doctor, la mía es que tiene que tener, el brócoli para ella es todo lo que es vegetal, o sea, que las lentejas son brócoli. Este no come pescado, pero cuando se lo damos le decimos que pollo. Ah, sí, yo tengo mucho que el pescado de pollo, sí. Qué psicológico. Doctor, usted aborda una parte que me parece muy interesante e importante. Es el factor, dos cosas, factor psicológico y factor social. En estos casos que usted menciona, ¿son casos de niños con condiciones especiales de autismo o casos genéricos? Bueno, este tema del arroz. El término especial a mí no me gusta. Ah, muy bien. Okay. Porque yo digo, yo soy especial para mi mamá. Tú eres especial para tu mamá. Yeah. Ella es especial para su mamá. Todos somos especiales para alguien en el mundo. ¿Cómo usted prefiere llamar? Son niños que tienen necesidades diferentes. Muy bien. Somos niños que necesitan de una atención diferente y que todo lo van a hacer diferentes a un niño neurotípico. Muy Porque bien. cuando utilizamos el término especial estamos estigmatizando a ese niño. Muy bien. Ese niño no tiene una enfermedad, ese niño no tiene nada que le limite a ser un niño. Ese es un niño. ¿Qué tiene? Condición del neurodesarrollo es un término más aceptado. Es un término un poco más médico, psicológico, clínico, pero a mí me gusta mucho el término neurodivergente. Muy bien. O neurotípico. Porque eso simplemente quiere decir neurotípico, que ha tenido el desarrollo típico que nosotros hemos visto,
O Desde la parte neurodivergente que veniera siendo el atípico. atípico. Exactamente. Yo le llamo Muy bien. atípico. Porque cuando yo escucho el término especial siento que lo estigmatizan, porque incluso cuando tú ves que una persona te dice, no, tiene un niño especial, te lo dice como con pena. Con pena, Entonces, sí. a veces me dicen, no, que él tiene autismo. Y digo yo, ¿y? ¿Qué hacemos? Muy bien. No tiene nada, tiene una condición con la que va a vivir su vida Claro. entera, pero sigue siendo un niño y tiene que hacer las cosas que hace un niño. ¿La va a hacer diferente a los otros niños? Sí, pero sigue siendo un niño. O sea que en atípica, digamos que no nos equivocamos ahí. No, atípico para está nada. bien. Son atípicos. Muy y bien. nada más. Entonces, lo que mencionamos con este cuadro es de niños atípicos o... Generalmente son Sí. niños dentro del espectro. Muy bien. Son niños que han estado dentro del espectro, pero la selectividad alimentaria está En todos niños nosotros. En el espectro, sin el espectro, eso está en todo el mundo. Ok. Ahí quiero llegar justamente, y por eso decía ahorita factor psicológico y social. Cuando decimos que estos padres ven al niño que nada más quiero comer todo, pero con arroz, o me como el brócoli, pero rayadito, la preocupación de ese padre es de tipo social, porque lo que está pensando es, ok, yo se lo voy a preparar rayadito siempre que lo quiera, pero mi niño no va a comer conmigo siempre. Ajá. Entonces yo quiero que mi hijo sea socialmente activo. Exacto. Y que si fue a una reunión o un encuentro y el arroz no estaba rayadito, pueda el brócoli se lo comer, pueda comer. Entonces, exactamente. ¿cómo abordamos esa parte? En doctor? ese caso lo que se aborda es lo siguiente. En el caso, por ejemplo, particular de ese niño, que comía todas esas cosas siempre y cuando se mezclara, lo que Sí. se hace es que se va enseñando al niño el alimento separado, se le pone, que él lo vea. En un inicio lo que uno busca es que el niño lo mire, tenga curiosidad, juegue con él, le pase la lengua, que tenga curiosidad por el alimento, porque en un inicio uno no espera que se lo coma, luego Sí. poco a poco se le va introduciendo la textura, y son procesos que van aunados no solamente con la nutrición y con el gastroenterólogo, sino que van de la mano con un terapeuta de alimentación que enseña a ese niño a ir introduciendo esa textura para que el niño pueda ir diferenciando y decir, o sea, hay niños que, por ejemplo, a veces comen pechurina, Ok. pero no se comen una pechuga de pollo. Entonces, Solo en esa manera. ¿cómo tú enseñas a ese niño? Tú te pones con el niño al lado a preparar la pechurina, enseñarle la carne, el proceso de preparación, que el niño lo vea, y luego le preparas la pechuga y le dices, mira, es esto mismo, Preparado pero de cámara. aquí, pruébalo. Incluso a veces pasa lo siguiente también con muchas madres y padres, que te dicen, él no come habichuela, por Ok. ejemplo. Ujú. Y tú ves que están sirviendo el arroz y ella le saca la habichuela. Dice, no, yo le echo el caldo nada más porque él el grano no se lo come. Mi abuela. Entonces tú le dices, pero tú se lo has dado. No, es que él no se lo come, pero dáselo. dáselo. Ofréceselo. Deja que él tome la decisión. Entonces también, ¿qué pasa a veces? Que le sacan las cosas del plato. Y yo le digo, no se lo saque. Eso. Déjaselo. Si Es él que no yo lo veo que no quiere, se lo come. si él no lo quiere, él se lo va a sacar. Eso. Pero déjaselo. Porque Entonces- también el mismo hecho del niño especial, Ajá. de tener, que yo tengo un niño especial, refuerza el que yo tengo miedo de que me le vaya a pasar algo, yo tengo miedo de esto, yo entiendo que tiene una condición. No, por eso es que hay que quitar ese estigma. Claro. No, tú tienes que ayudar a que tu niño sea funcional, a que tu niño pueda lograr las cosas. Tú tienes que darle seguridad de que ese niño sí lo puede hacer y que sí lo puede lograr. Me gustaría, Voy muy de doctor, acuerdo. compartir mi experiencia en cuanto a eso de la nutrición. Como ya había dicho antes, mi niña come una gran variedad de alimentos y se alimenta balanceado, pero no todo es color de rosa. No. Ella se comía todo tipo de alimento, pero en forma de puré. Ujú. No sabía masticar o no podía hacerlo. El desarrollo de sus mandíbulas era muy, muy débil. O sea, ella tiene, en muchos aspectos de su desarrollo, es como bebé. O sea, está muy inmadura en su agarre, en la parte motora, tiene mucha inmadurez. Entonces ya no podía masticar. Entonces, ¿qué yo hacía? Le licuaba, le hacía un licuado con todo. Todo lo que iba a comer era licuado. Pero ¿qué pasa? El factor social. Nos vamos para la calle, nos invitaron al parque. Yo me pasaba la mañana cocinando todo lo que ella se va a llevar, licuándolo para salir, y ya yo llegaba cansada a los sitios. Ujú. Mi niña aprendió a masticar alimentos enteros entre los 7 u 8 años. Hace Ella 2 comía de años todo, pero prácticamente. licuado, sí. Entonces ahora ya ella, con terapia ocupacional, Ujú. una terapia que es de alimentación específicamente, le enseñaron a tragar. Ella empezó primero, yo lo que hacía era, el primer paso, que ella se comía el brócoli licuado, entonces que hicimos como la Dejarle ramita de arriba, texturitas, la exacto. boronita.
A veces, se la fuera perdón comiendo. que te interrumpas, en esos casos a veces yo le digo, es hacer como cuando el bebé está iniciando la alimentación complementaria. Sí. Que inicia lo purecito, bien suavecito, y luego tú le vas poniendo con un poquito de textura y le vas aumentando la textura para que el niño se vaya acostumbrando. Exacto, eso fue lo que hicimos con mi niña, pero fue un equipo, o sea, fue terapista, sí, empezamos con eso, pero con mucha paciencia. Entonces empezamos a irle modificando la textura, cada día a veces la escupía, entonces empezó comiendo de esta manera, masticaba las cosas y se las sacaba de la boca como si fuera caña. Y ya después, entonces, o sea, la dejamos por un tiempo que hiciera eso. Todo lo que ella comía lo masticaba y se lo sacaba de la boca. Y eso estuvo genial. Y yo tenía que darle como el triple de la cantidad que ella se pudiera comer para que le quedara algo. Entonces ella masticaba la zanahoria, se la sacaba y yo decía, bueno, por lo menos algún nutriente se fue por ahí. Y llegó un momento en que ya sí, o sea, ella empezó, ya entonces se la sacaba de la boca y ya la terapista le decía, no la saque, ahora la vamos a tragar. Pero pedacito muy pequeño, como el tamaño de un granito de arroz. Mastica, no escupas. Y entonces ahí tratamos de que no escupa, que si era fijar una conducta nueva, por así decirlo. Sí, decirlo. fijando una conducta nueva. Y cosas que también yo implemento con mi niña es tratar de fijar un hábito. Yo le doy la misma cosa por 7 o 9 días. La misma cosa por una semana. No es como que, ay, no, es que él no come de esto porque muchas mamás se desesperan. O sea, muchas veces nos pasa, nosotros las madres nos desesperamos. Le damos hoy aguacate y queremos que se coma un aguacate entero. Y luego, si el niño, no le dé, porque ayer yo le traté de dar y él no lo quiso. Entonces ya es Eso una fue etiqueta ayer. de no le gusta el aguacate. O sea, la primera prueba, ya entonces pusimos en la lista de no come aguacate. Doctor, ¿podemos llegar a algún punto donde decimos tal persona no come tal cosa y que eso no sea maña, sino que haya alguna, no sé, algún factor, no sé, físico? Hay veces que puede ser que, como explicaba al inicio, por ejemplo, si la persona cuando la ingiere o el niño, en este caso los niños, le produce alguna alteración o inflamación a nivel del intestino porque tiene una intolerancia o una alergia, entonces su organismo la rechaza, el niño la va a empezar a rechazar porque cada vez que la ingiere, pues le molesta. O hay personas que simplemente, porque sí hay personas que no le gusta una cosa. Exacto. Y eso es Que respetable, eso hay ¿no? que respetarlo, Sí. porque sí, cada quien tiene sus gustos. Existe la persona, yo no como, en mi caso particular, hay cosas que yo no la como y hay cosas que yo no las prefiero. Es la cosa. Porque hay cosas Que si no hay otra cosa, me como eso. Pero alguna Exactamente. que Hay algunas cosas que, aunque eso sea lo que haya, yo no me lo como. Ejemplo, el molondrón. me muero de hambre. Dios Ok. mío, pero doctor, ¿qué Entonces, pasó? por ejemplo, pero, No come molondrón, no. ejemplos, a mí no me gustan los moros, pero si eso es lo que hay, yo me lo como. Ok. Ya, ok. No prefiere los Porque moros. prefiero no lo los prefiero. moros. Entonces también eso tenemos que aprender a diferenciarlo en los niños. Y tú decías La algo preferencia. muy importante ahora mismo. Paciencia. Sí. Paciencia. ¿Por qué? Porque, como les decía en un inicio, nosotros vivimos una vida tan Acelerada, rápida. sí. Que a veces creemos que vamos a ir a un terapeuta, a una consulta, a una sesión de terapia, lo que sea. Y el niño va a llegar que no come nada y va hoy y mañana va a comer de todo. Yo no tengo una pastilla mágica que va a hacer Como que Claro. son unos cables. Espérate, conéctale los cables. Entonces, Mira, cámbiale el muchas chip. personas también entienden que vamos a hacer la dieta sin caseína, sin gluten y el niño va a estar nuevo en 3 días. No, Claro. no es Ok. así. va a haber Eso crisis. toma, fija tu testimonio, 7 a 8 años empezó. Ahora es que lo estás haciendo a los 10. A los 10. Entonces es algo que toma mucho tiempo, que es un proceso largo, que requiere, uno, paciencia, persistir, insistir y nunca desistir. Excelente. Wow. Porque si no insistes, si no persistes haciéndolo y si desistes, no vas a llegar a ningún lugar. Así es. Y que tener en cuenta también que la nutrición es sumamente importante, pero simplemente porque yo le dé al niño una dieta sin gluten y sin caseína, no quiere decir que el niño, el niño se va a concentrar mejor, va a estar un poco más tranquilo, va a estar un poco más como aquí, va a estar un poquito más alerta a su entorno. Pero ¿qué tú ganas con tener un niño así si tú no le das terapia? Claro. ¿Qué tú ganas con que tu niño se concentre si tú no lo llevas a la escuela? Si tú no te sientas con él a enseñarle los colores, los números, a estimularle quizá el habla, a estimularle otras cosas. Estamos en lo Así es. mismo. ¿Por qué?
Porque al final de cuentas, lo que va a mejorar a los niños con TEA son las terapias. Ahora bien, la nutrición es como, por ejemplo, tú haces una dieta para bajar de peso, vas a bajar de peso, pero no vas a ganar músculo. Así es. Ganas músculo Cierto. si vas al gimnasio. Correcto. Entonces, la nutrición te va a ayudar, pero ¿cuál va a ser tu gimnasio? Las terapias. Eso es lo que va a poner a tu cerebro a funcionar. Qué bueno que menciona el tema de las terapias porque el grupo que tengo en Estados Unidos, en el Estado provee toda la parte médica, terapia, eso está cubierto por el Estado, no es una preocupación para la familia que de esto va a salir de mi bolsillo, pero sí nos preocupa el hecho de que tenemos que convencer al Estado de que mi hijo necesita esto, no es como un capricho que yo diga. Igual el Departamento de Salud cubre todo, pero yo no puedo decir, hágamele una prueba a mi niño para ver si tiene intolerancia al gluten, a la caseína. Yo no puedo. Entonces te van a interrogar, señora, ¿por qué usted quiere esa prueba? No, porque mi niño tiene autismo. No. Entonces yo tengo que convencer al profesional médico de que mi niño necesita eso. Y una de las preguntas que tengo de una de las mamás del grupo, ella dice que ella empezó con la dieta libre de gluten y caseína porque el niño además de que tiene autismo, tiene hiperactividad y tiene el comportamiento negativista desafiante. O sea, ya la situación se le ha salido de las manos. Y ella dice, vamos a quitarle el pan, vamos a quitarle todo. Pero yo le dije, primero, hazle el descarte gástrico, ¿no? Vamos a ver que todo esté bien. Pero ella no ha podido convencer al médico de que le haga esto. ¿Cuál sería como la manera apropiada de que ella consiga descartar o no? Porque mientras tanto ella está limitando a un niño que casi no come de nada y de repente las 3 cositas que comía se le está quitando sin saber si es realmente... Generalmente, lo que pasa es que a nivel científico, si nosotros nos vamos a las investigaciones que se han hecho en autismo y nos sentamos a leer sobre las dietas, te dice que sí mejora la conducta, que sí disminuye, aumenta la concentración, que sí disminuyen las estereotipias. Okay. Sin embargo, siempre al final te dicen, este estudio no tuvo una muestra suficiente para demostrar que es realmente real. Claro. Entonces, no hay un estudio que científicamente nos diga, sí se puede. Ahora bien, los testimonios de los pacientes, las cosas que nosotros hemos visto que los pacientes, cómo han evolucionado, sí nos han demostrado que sí estas dietas hechas de la forma correcta, sí pueden funcionar. Entonces, en ese caso particular, yo no le puedo decir retira la leche y retira el gluten, no porque no le he hecho unas pruebas quizás, sino porque si eso es lo único que el niño consume, el niño le puede hacer un síndrome de abstinencia y es peor. Claro. Entonces, en ese caso, ¿qué es lo que se hace? Se va tratando de introducir alimentos nuevos para ir reduciendo esos alimentos poco a poco, paulatinamente, despacio, como uno dice aquí, chin a chin. Chin a chin. Es decir, que como yo tengo una teoría que digo, primero sumar y luego restar. Exacto. Yo había ganado mucho peso y yo dije, en vez de estar limitándome y restando cosas, decir, hacer una lista de, ya no voy a comer Dorito, ya no voy a beber soda, ya no voy a esto, yo mejor dije, primero voy a sumar, es decir, le voy a agarrar el gustico a la fruta, le voy a agarrar el gustico a los vegetales y después quito aquello, porque Exacto. si quito primero antes de añadir, eso lo podemos implementar, por ejemplo, cuando vamos a quitar el gluten. Eso es lo ideal. Pudiéramos mejor introducir cosas y decir, eso es lo ideal. bueno, ahora me ir gustan introduciendo para cuando el niño entonces ya coma una mayor variedad, ir quitando poco a poco, porque si quitas todo lo que él come de repente, el niño te va a desafiar. Claro. Yo he tenido casos de niños que le han quitado todo de repente y han durado 1 y 2 días sin comer. Sí, yo he visto porque eso se llama síndrome de abstinencia. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Ir poco a poco, despacio, irle introduciendo. Ya cuando el niño empieza a aceptar cosas nuevas, entonces vamos quitando. Pero esto es que es un proceso largo, muy largo. No es algo que es de la noche a la mañana. Es largo y toma tiempo. A veces hasta años. No es de una semana, ya usted lo dijo. ya saben, mamita, eso no es que yo empecé esto hoy, dentro del mes que viene ya mi niño está comiendo de todo, no, eso toma años. Insistir, persistir, nunca desistir. Entonces, en estos últimos minutitos, vamos a ver cuáles otras inquietudes tenemos por ahí para que el doctor las pueda me pregunta responder. una mamá que cuáles son las pruebas entonces que específicamente hay que realizarle a un niño para saber si puede o no tolerar el gluten. Lo que se hace es el perfil celíaco,
se llama a sí mismo perfil celíaco, que son transglutaminasa, IgA, pruebas de alergia al gluten y todas esas otras pruebas que se hacen en sangre, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa? Que yo sé que en Estados Unidos es un poco más complicado. Sí, yo no puedo pedir alguien una prueba IgA. Porque no es como aquí tú ni siquiera tienes que pedirlo. Aquí tú vas a Madrid y te dices, yo vine a que me hagan esto, lo pagas y se lo hacen. Sí, yo lo hice varias veces con mi niña. Por ejemplo, ¿qué pasa también en Estados Unidos? Porque conozco un caso de una persona que su niña al año y 6 meses, ella entendía que su niña tenía autismo. Okay. Ella fue donde una neuróloga pediatra en Estados Unidos y le dijo, no, yo no te puedo dar un diagnóstico por la edad. Tenemos que esperar a que la niña tenga por lo menos 2 años, 2 años y medio, sí, para poder dar el diagnóstico, que es lo que dice la guía. Pero decía, es que no, es que yo estoy viendo a mi niña, yo tengo otro niño, veo que ella no hace las cosas que me dice la app que ella tiene que hacer. Entonces, yo quiero el diagnóstico porque yo necesito darle terapia. Okay. Y la neuróloga le decía que no. Yo te estoy hablando de que esa madre dijo, pues si tú no me lo vas a dar, yo voy a armar un show aquí. Armó un show que tuvieron que darle el papel. Oh, wow. Y ella así fue que pudo conseguir que a su niño le dieran terapia. Sin embargo, aquí tú vas donde un especialista que quizás te dice, no, vamos a esperar a los 2 años. Yo en la particular le digo, mira, el diagnóstico lo ideal es es a los 2 años, 2 años y medio que se hace, porque ya ahí el niño ha llegado a una madurez. Pero como yo estoy viendo a ese niño, llevo la terapia del habla, llevo la terapia de conducta, llévalo allí. Y la madre a veces a veces la madre ni siquiera necesitan que yo se lo diga. Cuando llega dicen, no, yo lo llevo por mi cuenta. Y van y lo llevan directamente y le dan las terapias. Sin embargo, allá si no tienes el diagnóstico, no tienes acceso a la terapia. Exactamente. Entonces esa aquí es la no, limitación. aquí hay realmente eso es algo favorable para nosotros. Aquí hay un mayor acceso a todo. Ahora bien, los costos aquí son muy altos. Sí. Porque un paciente con una familia con un niño con autismo, en una conferencia que yo estuve decían que gasta mensual, bueno, el sueldo mínimo aquí creo que son 12 o 15 mil pesos, creo que está como por ahí. En papel anda por ahí. Y creo que dije mucho. En papel. Sí. Y una familia con un niño con autismo, entre terapias, evaluaciones y demás, gasta al mes entre 40 y 50 mil pesos. Yo tengo 2 familias en mi grupo que gastan 70 mil pesos mensuales. Entonces, ¿cómo una familia muy larga la brecha pobre, una familia pobre, trabajadora de este país, puede sustentarlo? Es imposible. Usted habló de sueldo mínimo, doctor, pero hablemos de una persona que tiene un sueldo que aquí se llama decente. Mira, le está yendo bien. Mira, gana 35 en una comunidad de bajos recursos. Una persona, tú ganas 35, el tipo está parado. Bien. Y los gastos son de 50, 70, 40. Pero o sea todavía alguien que gane 100 mil. Alguien que gane 100 mil y gasta 70 aquí, la cantidad de colegios que trabajan niños con TEA, cuando no es que son muy pocos, son muy costosos. Wow. Aquí hay colegios que un año escolar te puede costar hasta 300, 400 mil pesos. Así es. Vaya, es muy alta la suma. ¿Tenemos alguna preguntita más? Sí, tenemos otra pregunta. Y esta mamá, la preocupación que ella tiene es con relación ella dice que no se habla mucho los profesionales de gástricos sobre el problema de la cándida. Sí. Y cómo se previene eso y cómo se trata si fuese el caso. Lo que pasa es que hay una teoría de que la cándida es un hongo. Cuando la cándida ataca el intestino, produce como si fuera una especie de pegamento. Entonces, esto impide a que se absorban los nutrientes y irrita la mucosa del intestino. Y esto puede llevar a que el niño tenga, pues, hiperactividad, se queje de dolor. Los niños no verbales se aprietan la barriguita, se aprietan con una mesa, se acuestan boca abajo. Entonces, están más irritados todo el tiempo. Pero, ¿qué pasa? Que depende de la cándida. Porque de manera normal y de manera natural, todos nosotros tenemos cándida en el intestino. Sí. Porque nosotros, en una conferencia que yo estaba hace como 2 semanas, más o menos, decían que 2 kilos del peso que nosotros tenemos es de bacterias. O sea que esas 5 libras de más son bacterias. Eso no es que estamos gordos, sino que estamos llenos de bacterias. Entonces, eso es normal, a eso es lo que se le llama microbioma. Nosotros tenemos bacterias en todo nuestro cuerpo y son las que ayudan a regular todas las funciones dentro de nuestro organismo. Entonces, normalmente en el intestino hay cándida.
Ahora, cuando hay un sobrecrecimiento de esta cándida y esta cándida está produciendo un daño, pues se utilizan medicamentos para eliminarla o dietas antifúngicas, que son dietas que van a ayudar a que haya una disminución en la producción de cándida a nivel del intestino. ¿Y cómo sabemos si un niño está produciendo más cándida de la que debería producir? Esto se determina o con estudios de colonoscopía, que es introducir un tubito por el ano del niño y ver todo el intestino. Entonces se toman biopsia y las biopsias nos dicen si tiene o no cándida, o también por análisis en las heces. Se toman aquí en nuestro país, por ejemplo, yo indico cultivo para hongos en las heces. Entonces ahí si crece un hongo diferente a los hongos que normalmente habitan en nuestro intestino, pues entonces se medican, porque decimos cándida, pero hay un sinnúmero de cándidas. Las cándidas son un amplio grupo y hay algunas que con normalidad habitan el intestino. Entonces una mamá que no está escuchando que diga, yo tengo que hacerle o no esta prueba a mi niño, ¿es para todos los niños o es si yo veo algún síntoma que yo digo voy a hacerle la prueba? Yo en mi práctica generalmente yo le indico como rutina. Yo se le indico a todos los pacientes que van buscando hacer las dietas y demás, yo le indico cultivo para hongos en las heces. Yo le indico, eso se indica cuando se va a realizar lo que nosotros llamamos el protocolo biomédico. Entonces se indican un sinnúmero de analíticas y dentro de eso incluye la investigación de cándida en el intestino. Entonces, para las mamás que están en Estados Unidos, que no necesariamente el doctor es quien le guía con lo que deberían hacer, entonces si ella dice, yo quiero este análisis, este cultivo, ¿cuál es la manera apropiada de pedirlo y cómo yo justifico de que quiero esa prueba? Volvemos al tema de los Estados Unidos, que generalmente es si el médico entiende o lo considera que lo necesita. Entonces, allá todavía este tema de la nutrición y de la influencia que tiene el intestino en el autismo, todavía científicamente ellos no lo han aceptado. Entonces, es un poco más complicado. Incluso muchas enfermedades que nosotros aquí la manejamos un poco más, de una forma más, ¿cómo te digo? Directa. Sí. Allá no. Allá... Bueno, tú sabes que allá tú vas con fiebre y te dicen, sí, dale acetaminofén y agua. Claro. Que es el manejo de la fiebre. Sí. Es acetaminofén y agua, porque la mayoría de las cosas son virales. Pero para que por una fiebre ya te hagan un hemograma, tú tienes que tener ese niño por lo menos con 10 días de fiebre. Aquí no, aquí el niño con 2 días ya se le hace. Pero es también por el tipo de país en el que vivimos, donde hay un mayor número de enfermedades que allá no hay, entonces se deben investigar más. Pero en Estados Unidos es un poco complicado. Más burocrático. Bien, ya terminando con las mamás de Estados Unidos, hay una que dice que quiere traerle el niño a una consulta, que qué tiempo tendrían que estar en el país y qué estudio habría que hacerle. Bueno, generalmente en este caso, yo te diría que quizás una semana, porque, por ejemplo, los laboratorios aquí mandan los resultados por internet, una primera consulta para evaluar el niño, verlo, indicarle las analíticas. Ya cuando el niño, los resultados estén, se pueden ver por videoconsulta, no es necesario ya seguirlo viendo. Y además que esto va a depender de qué tenga el niño, porque si el niño amerita la realización de un procedimiento, pues entonces sería más días por el tiempo de preparación y demás, o sea que todo va a depender del niño. Interesantísimo. Doctor, hemos aprendido bastante y sabemos que hay muchísimas más inquietudes y mucho más que aprender. Ahora, de todo lo visto, nos gustaría en un 2-3, en 3 pasos, ¿cuáles serían esos 3 pasos para tener una nutrición idónea en nuestro niño que tiene una condición de autismo? Bueno, número 1, dejarlo explorar los alimentos. Porque a veces no queremos que el niño se ensucie, él no come esto y no se lo ofrezco. Entonces, dejarlo que explore. Muy bien. 2, involucrarlo en todo el proceso de la alimentación. ¿Qué quiere decir involucrarlo? Llevarlo al supermercado, ponerlo a hacer la compra, ponerlo a guardarlo en la nevera, ponerlo a jugar con el alimento, ponerlo a lavar los alimentos. Y tercero, vivir el día a día. En vivir el día a día, lo que le quiero decir es que no se frustren, sigan insistiendo. Como le decían hace un momento, paciencia es algo que es largo, pero que se puede lograr. Excelente.
Insistir, persistir, nunca desistir. El doctor Pedro José Rijo con nosotros. Contactos donde la gente puede acceder a toda su expertise. Las personas fuera del país pueden buscarme en Instagram como Rijo Gastro. El primero que sale ahí, ese soy yo. Bien. Rijo Gastro PED. Y los que se encuentran en el país, en la Torre Profesional de Corazones Unidos, en el 4º piso, Growing Minds. Excelente. Bueno, este episodio yo estoy seguro que será del agrado y sobre todo de mucho valor para toda la comunidad que nos está siguiendo. Entonces la recomendación es activar esa campanita que ven allí para que cada vez que haya un contenido nuevo puedan ustedes acceder al mismo y que no se queden con esta información, ¿verdad que no, Nere? Así es, comparte esta información con otras familias que se puedan beneficiar. Ya sabes, mamita, cómo nutrir bien a tu hijo. Ahora vamos a propagar esta información, por favor, para otras mamás de la escuela, de la iglesia, de la comunidad que se puedan beneficiar de esto. Hasta un próximo episodio. Bye bye. Las informaciones emitidas en este canal están basadas en los testimonios de familias de personas con discapacidad del desarrollo y ampliadas con recopilación de datos científicos de fuentes externas. Nuestro contenido nunca pretende reemplazar la opinión médica. Antes de iniciar cualquier tratamiento o plan de intervención terapéutica, consulte al médico o pediatra del paciente.